Hemet Barán. Sin falta, dice el árbitro. Hemet se enoja. Kroos que mete para Cristiano. Queda corto en la segunda acción. James le pega desde allí. ¡Gol! Iniciamos con esta imagen que nos llega desde Madrid. Allí el colombiano James Rodríguez volvió a regalar una joya, un gol para disfrutar. Fue el tanto que abrió el marcador en el compromiso ante Almería al minuto 43. James dibujó una espectacular curva en el Bernabéu que sin duda hizo recordar el que anotó contra Uruguay en el Mundial de Brasil. Al final, el club merengue venció 3-0 y sigue a 2 puntos del líder Barcelona. Para colocar la pelota en un ángulo. ¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30, la costa este de los Estados Unidos, y estas son las noticias del momento. Aquí están. El expresidente Álvaro Uribe valora acercamiento con el gobierno Santos. Hoy se reunió con el ministro de la Presidencia para hablar del proceso de paz. En Bogotá y otras ciudades de Colombia, los profesores continúan protesta en medio del paro. 8 millones de niños continúan sin clases. RCN sigue informando desde Katmandú, en Nepal. Nos encontramos en el centro hinduista de Pasupatinet, donde se han cremado más de 500 cuerpos que murieron en el terremoto del sábado pasado, en los últimos días. Un australiano me ayudó y estuve debajo de una mesa todo el tiempo. Y llegan a la capital española 2 ciudadanas colombianas sobrevivientes del terremoto del pasado sábado en Nepal. Se deteriora la libertad de prensa en el mundo. Venezuela, Ecuador y Cuba entre los países donde no hay una prensa libre. Hoy, en el cumpleaños número 44 del dirigente opositor Leopoldo López, familiares denunciaron nuevo aislamiento y rechazan que voceros del gobierno desde ya hablen de negarle la entrada al país al expresidente español Felipe González. Noticias RCN con Juan Eduardo Jaramillo. Iniciamos en Colombia porque se produjo hoy una importante noticia política. El expresidente y senador Álvaro Uribe y el ministro de la Presidencia se reunieron para hablar del proceso de paz. RCN en el lugar de la noticia con Edwin Gutiérrez. Edwin, buenas tardes. ¿Qué sucede en el Congreso luego de este importante encuentro? ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes. Juan Eduardo, muy buenas tardes. Pues el encuentro duró 1 hora 30 minutos. Tema central, el tema del proceso de paz. El expresidente Álvaro Uribe ha reiterado sus objeciones frente a las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. Le reiteramos todas nuestras preocupaciones por La Habana, nuestra tesis de la urgencia para que la FARC se concentre, cese sus actividades criminales, esté supervisada en un sitio, le dé una señal de confianza al país y de ahí en adelante manejar con paciencia el tema del diálogo. Inclusive creemos que sin levantar la mesa, el diálogo debería suspenderse hasta que lleguen a ese acuerdo de concentración de la FARC en un sitio para cumplir con el cese de actividades criminales y de ahí en adelante dialogar sin afán. El ministro de la Presidencia fue a reunirse con el presidente Juan Manuel Santos, le entregó las conclusiones de este diálogo con el expresidente Álvaro Uribe y llegó aquí, regresó al Congreso y dio esta declaración en donde ya se nota un cambio de tono en el gobierno, en la manera de referirse a las críticas que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe al proceso de paz. El presidente Uribe no se opone a la paz, de tal manera que aquí podemos decir que en Colombia no hay enemigos de la paz. Juan Eduardo, televidentes, pues todos los detalles de este trascendental encuentro entre el gobierno y la oposición, en nuestra emisión de las 7 de la noche seguiremos informando. Así será, Edwin, gracias, muy buenas tardes. Cacerolazo de los profesores en las principales ciudades del país. Se mantiene el fuerte pulso entre la ministra de Educación y los representantes de los educadores. Los profesores dicen que siguen buscando el diálogo con el gobierno, pero que no levantan el paro. Con ollas, tapas, calderos, sartenes y cucharas, una vez más los profesores se hicieron escuchar. En medio de la multitud, una obra de teatro representa a un maestro crucificado y rodeado de todas las dificultades del magisterio. Porque nos están maltratando nuestros derechos. Estamos ganando muy poquito y el servicio de salud es pésimo. El cacerolazo organizado por los maestros del distrito inició en el centro administrativo distrital rumbo al Ministerio de Educación. El paro que estamos haciendo es producto de los 2 paros anteriores, que el gobierno no ha cumplido. Y esa es la situación, no es la intransigencia nuestra, es la intransigencia de la ministra Gina, que no quiere sentarse a negociar. Eso se puede resolver en un par de horas si se sienta la ministra y el presidente Santos a negociar.
Los pitos y la música no podían faltar. Los maestros apoyan la decisión de FECODE de no aceptar la suspensión del paro por 5 días que hicieron los ministerios de Educación y Trabajo. No, nosotros estamos con el pliego nacional de la Federación, que se radicó desde el mes de febrero y la ministra no ha dado respuesta. El pliego tiene que ver con los puntos que se acordaron el año pasado, en el año 2013 y el año 2014, que tienen que ver con la salud, la nivelación, ascenso de los maestros 1278. El cacerolazo se realiza en las principales ciudades del país y en Bogotá participan más de 10.000 docentes. La ministra de Educación envió en horas de la mañana un tuit pidiendo que los niños vuelvan a los colegios. Seguimos abiertos al diálogo. El país espera que directivas de FECODE recapaciten y entiendan que nuestros niños deben volver a las aulas. La tragedia en Nepal continúa y nuestra enviada especial Catalina Gómez estuvo en el principal hospital de Katmandú, donde el caos es total. Informe especial desde la ciudad más afectada por el terremoto. Este es el hospital de traumas de Katmandú, que es el oficial y el público más grande. Y aquí se puede ver gente que no tiene habitación y que están atendiendo en estos lugares porque o ya sea que vienen de la ciudad y sus casas están destruidas o vienen de las afueras, y es aquí donde más o menos los vienen atendiendo. Pero ahora vamos a subir al 4º piso, donde están los casos de trauma más grandes que hay en este hospital, donde el pasado sábado llegaron más de 1.000 personas. Y una de las características que nos contaban los doctores de este hospital es que aquí murieron 95% de las personas que llegaron. Este hospital fue donado por dinero de la India y en realidad se abrió hace bastante poco. En realidad la capacidad del hospital es de 200 camas y como nos explicaba el director del hospital, en realidad la situación está controlada, pero temen lo que puedan venir después. Sin embargo, los casos que quedan son tal vez los casos más difíciles de los momentos después del terremoto. Como les voy a explicar ahora, aquí hay varios casos. Uno de niños que sufrieron y que tal vez son los casos más duros que sufrieron el terremoto, y es que nos cuentan los doctores que ese día llegaron bastantes niños, pero la mayoría de ellos murieron. Hay excepciones, como Savita. Savita es una niña de las afueras de Katmandú que la encontró su familia, especialmente su padre, enterrada debajo de los escombros después de 23 horas. Pero los doctores dicen que Savita se va a reponer. Y otro de los casos es que tenemos aquí, que están tratando los doctores, esta niña que también viene de las afueras de Katmandú, y que su padre nos cuenta que lo que le sucedió fue que estaba jugando por fuera de su casa cuando sucedió el temblor. En ese momento las ruinas le cayeron y hoy tiene trauma en la cabeza, tiene la manito quebrada, tiene traumas en los ojos, pero también, como dicen los doctores, se pueden recuperar, y eso serían algo así como los milagros de esos niños, de los pocos que pudieron sobrevivir y que quedaron bajo los escombros. Este ha sido un informe de Catalina Gómez desde Katmandú, en Nepal. Catalina, gracias. Noticias RCN pudo hablar con las colombianas Daniela Londoño y Lina Marcela Grisales, que sobrevivieron al sismo que destruyó Nepal y se encuentran a salvo en España. RCN en el lugar de la noticia con nuestro corresponsal Marcelo Moncayo. Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches en Europa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo cordial para todos ustedes desde Madrid. Llegaron este día a la capital española 2 ciudadanas colombianas supervivientes del terremoto del pasado sábado en Nepal. Aquí están sus historias. Daniela Londoño ya se siente segura. Llegó la mañana de este miércoles a Madrid en un avión fletado por el gobierno español, en donde venían otros 42 españoles, todos sobrevivientes del terremoto de Nepal. El pasado sábado ella se encontraba en una cafetería cuando sintió que todo se venía encima. Fue demasiado impactante, la gente empezó a correr, hubo como una estampida en el café. En ese momento, como les he contado a todos, un australiano me ayudó y estuve debajo de una mesa todo el tiempo mientras el sismo pasó. Luego consiguió llegar a un lugar seguro y aunque desconocía la magnitud de la tragedia, lo que veía le daba una idea de la realidad. Fue demasiado impactante, mucho drama, había muchos heridos, la calle se había abierto, habían estructuras caídas. En horas de la tarde llegó a Madrid Lina Marcela Grisales. Ella se encontraba en las montañas de Nepal cuando la sorprendió el terremoto. Ahora su preocupación es por los amigos que quedaron allá y por todo lo que se viene.
Estoy un poco en shock todavía, la verdad, para serte muy sincera, porque siento alegría de poder estar bien, de poder estar acá. Pero también siento como mucha impotencia y tristeza de no poder estar ayudando y eso es lo que quiero hacer ahora. Tanto Daniela como Lina Marcela están muy agradecidas con los gobiernos de Colombia y España por las gestiones realizadas para evacuarlas de la zona del desastre. Y Lina Marcela Grisales asegura que en Nepal todavía hay varios ciudadanos colombianos que han preferido quedarse para ayudar en las tareas de rescate. Este es el informe, sigan ustedes con más aquí en Noticias RCN. Marcelo, gracias. En España, feliz madrugada. En Nepal hay milagros de vida. En medio de la tragedia, un hombre de 27 años fue rescatado luego de 3 días bajo los escombros de uno de los edificios destruidos en Katmandú. Rishi Kanal permaneció 82 horas bajo los escombros del edificio que se convirtió en una trampa mortal después del terremoto de magnitud 7.8. Un equipo de rescatistas franceses tardaron 10 horas en sacarlo de entre las ruinas. El hombre de 27 años fue trasladado de inmediato a un hospital de la capital, donde recuperó el aliento y relató cómo, luego de aguantar 3 largos días, pensó en que moriría sepultado vivo. Tenía alguna esperanza, pero ayer me di por vencido. Mis uñas se pusieron blancas y mis labios se agrietaron. Estaba seguro de que nadie vendría a buscarme. Tenía claro que iba a morir. En el momento del sismo, Kanal acababa de almorzar en un hotel del centro de la ciudad, cuando de repente todo empezó a desplomarse. Una pared cayó sobre su pierna, pero quedó consciente. Rodeado de cadáveres, lo único que pudo hacer fue intentar que lo escucharan. No llegaba ni salía ningún sonido. Seguí golpeando contra los escombros y al final alguien respondió y vino a ayudarme. No había comido ni bebido nada, así que bebí mi propia orina. Aún no está claro si era trabajador o turista, pero ya es considerado uno de los ejemplos de que la esperanza aún no está perdida en Nepal. Me siento bien. Estoy muy agradecido. Los médicos tuvieron que amputar una de las piernas de Rishi Kanal, quien tardará varios meses en recuperarse. En toda la ciudad siguen buscando vida bajo las ruinas de Katmandú. Y una bebé es considerada también un milagro en Nepal. La pequeña Awal Awal permaneció 22 horas bajo las ruinas y logró sobrevivir. Los médicos no se explican cómo pudo mantenerse con vida. Sus papás la daban por muerta y los socorristas aseguran que su llanto la salvó y permitió llegar hasta ella. Preocupante situación para la libertad de prensa en el mundo, especialmente en América Latina. En Venezuela, Cuba y Ecuador no hay prensa libre. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal en Washington, Marta Lucía Ávila. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Según este reporte, la libertad de prensa en el mundo se ha deteriorado y está en su punto más bajo de los últimos 10 años. Venezuela, Cuba y Ecuador están entre los países que no tienen una prensa libre. Destacan el caso de Venezuela. Dicen que cuando asumió el poder Nicolás Maduro, las condiciones para los periodistas se han deteriorado. La libertad de prensa presenta su mayor declive en la última década y solo el 14% de la población mundial vive en un ambiente de libertad de expresión. Según Freedom House, de los 199 países analizados, 63 tienen una prensa libre, 71 parcialmente libre y 65 no tienen libertad de prensa. En Latinoamérica consideran que en Cuba, Venezuela, Honduras y Ecuador no hay libertad de prensa. Hay varios factores en Venezuela que están indicando un declive. Por ejemplo, vimos que durante las protestas del año pasado hubo varios ataques contra los periodistas. Colombia está entre los países con una libertad de prensa parcial y la califican con 54 puntos. Dicen que las amenazas de muerte, los secuestros y las agresiones físicas contra los periodistas son frecuentes en el país. Considero que si hay críticos y críticas sobre el proceso de paz, al periodista se le debe permitir escribir sobre ello. El informe da cuenta de las precarias condiciones en las que los reporteros colombianos de las áreas rurales ejercen su labor y critican duramente la presión que ejercen las autoridades policiales cuando pretenden informar sobre las protestas sociales. Esto es de Washington, seguiremos informando. Regreso con ustedes. Marta, gracias. Muy buenas tardes. Vamos ahora con noticias de Venezuela. Por segunda vez, el líder opositor Leopoldo López celebra su cumpleaños en la cárcel de Ramo Verde.
RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal en Caracas, Carmen Andrea Rengifo. Carmen, buenas tardes. Hola, hoy en la Plaza Brión de Chacaíto, familiares del dirigente opositor Leopoldo López celebraron su cumpleaños número 44. La esposa asegura que no puede verlo en la cárcel militar de Ramo Verde porque le dieron un castigo por 3 semanas, lo mantienen aislado y sin visitas. Mientras tanto, dirigentes opositores rechazaron que desde ya voceros del gobierno estén anunciando que no le permitirán la entrada al país al expresidente español Felipe González. ¡Feliz cumpleaños, Leopoldo! ¡Te amamos, te queremos! Con este grito, la esposa del dirigente opositor recordó a Leopoldo López, quien hoy cumpleaños también denunció un nuevo aislamiento. Nuevo aislamiento, que no lo dejan ni siquiera ver el sol, no lo dejan salir de la celda 2x2. Esa es la información que nos dieron en la cárcel de Ramo Verde. Con varias tortas e imágenes de López en la plaza en la que se entregó, celebraron el cumpleaños número 44. Su familia y seguidores exigieron su liberación. Aseguran que sus derechos están siendo violados en la cárcel militar de Ramo Verde. Rechazaron que el diputado chavista Pedro Carreño haya dicho que el expresidente Felipe González no podrá entrar a Venezuela. Ellos tendrán que decir si quieren ser más dictadores que Pinochet. Es decir, en la Chile de Pinochet, Felipe González pudo entrar. Esperan que el exmandatario español pueda ingresar a ser parte de la defensa de López. No hay razones por las cuales Felipe González no pueda entrar a Venezuela. Este es el segundo cumpleaños que el dirigente opositor Leopoldo López pasa detenido en la cárcel militar de Ramo Verde. Nosotros seguiremos informando. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Carmen, gracias. En Venezuela, muy buenas tardes. Y México aún no cree la historia de una mujer que recorre las portadas de los medios del mundo. Se trata de una joven que fue esclava durante 2 años en una tintorería en Ciudad de México. La tuvieron encadenada para obligarla a lavar y planchar ropa de día y de noche. La responsable sería la propietaria del negocio, que no la dejaba ni comer ni dormir. La mujer logró escapar y buscó a la policía. Los oficiales aseguran que esta joven tiene 22 años, pero parece de 80. No, ese es el candado de la planchaduría. Continúa la tensión racial en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Las autoridades ordenaron toque de queda, pero durante la madrugada algunos manifestantes no lo cumplieron. Otra violenta noche se vivió en Baltimore. A pesar del toque de queda decretado por las autoridades, cientos de personas estuvieron en las calles para continuar con las protestas por la muerte de un joven afroamericano a manos de la policía. Los manifestantes lanzaron objetos contra los agentes que con gas pimienta intentaron contener la multitud. Según los uniformados, el grupo de personas incendió una biblioteca y buscaba agredir a las autoridades. Las protestas en Baltimore también están en las redes sociales. Una madre es la protagonista del video más visto en internet. La mujer vio a su hijo menor de edad en una de las concentraciones en contra de la violencia policial y decidió sacarlo de las calles. La reprimenda materna fue aplaudida por la comunidad. Emergencia espacial. El carguero ruso Progress M-27 se precipita a esta hora hacia la Tierra. Aún no se sabe ni dónde ni cuándo caerán sus restos, pero se trata de un duro golpe para la Agencia Aeroespacial Rusa. El carguero fue lanzado ayer, pero el centro de control perdió el contacto con la nave, que quedó en una órbita errada. Muy bien, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del Papa Francisco en defensa de las mujeres y los golazos de los colombianos de Vaca y James en Europa. En segundos volvemos. El Papa Francisco salió en defensa de las mujeres, aseguró que es todo un escándalo que ganen menos salario que los hombres. Papa Francisco en su audiencia de hoy se refirió al matrimonio como una de las obras maestras de la sociedad, pero los jóvenes no se casan porque no tienen confianza en la familia. Jesús nos enseña que la obra maestra de la sociedad es la familia. Aseguró que la llamada emancipación femenina no ha puesto en peligro el matrimonio, es la falta de reciprocidad entre el hombre y la mujer la que ha puesto a tambalear las parejas. Pidió igualdad de salarios para hombres y mujeres. Sostener con decisión el derecho a igual trabajo, igual salario. La desigualdad es puro escándalo. ¿Por qué se da por descontado que las mujeres tienen que ganar menos que los hombres? Estos son los hechos que hacen noticia hoy aquí, en el corazón del Vaticano. Hola, muy buenas tardes.
tardes, bienvenidos a toda la información deportiva. Goles colombianos en la jornada 34 de la Liga Española. Carlos Vaca anotó los 2 primeros tantos para el Sevilla y James Rodríguez con un golazo abrió el marcador en la victoria del Real Madrid 3-0 frente a Almería. Veamos las acciones. Muy bien, nos vamos al partido de Eibar-Sevilla. Minuto 7, Carlos Vaca abrió el marcador, marcó 1-0 y la asistencia era José Antonio Reyes. Pero el Deportes Colombia quería uno más. El segundo en su cuenta personal llegó al minuto 15. La asistencia era de Alejandro Arribas, marcando el 2-0. Luego, el descuento de local, el 2-1, a los 51 de Pío Bacari. Y a los 64, el 3-1 definitivo de José Antonio Reyes. Sevilla es cuarto con 69 puntos. Ahora nos encontramos en el Santiago Bernabéu. Real Madrid 3, Almería 0. A los 44, esta joya espectacular de James Rodríguez. Rechaza de cabeza y el colombiano aprovecha para dibujar esta curva espectacular que se parece de hecho mucho al gol frente a Uruguay en el Mundial. A los 49, James jugaba para Ronaldo y terminaba en autogol de Javier Dos Santos. Luego a los 84, el 3-0 definitivo de Arbeloa, y Real Madrid queda a 2 puntos del líder Barcelona. Y Panenka se hizo famoso y fue héroe de la antigua Checoslovaquia cuando marcó un penalti en la final de la Eurocopa ante la República Federal Alemana. Pues bien, 39 años después, el argentino Lionel Messi hizo el mismo cobro en la Liga Española. Espectacular también. Fue en el partido en el que el Barcelona goleó 6-0 al Getafe por la jornada 34. El argentino picó el balón y abrió el marcador. A los 8 minutos del partido, poco pudo hacer el arquero Guaita frente a esta nueva genialidad de la Pulga. Increíble. Bueno, y los amantes de los deportes extremos se citaron en uno de los rascacielos de Dubái para realizar saltos base. 1 a 1 se lanzaron al vacío realizando impresionantes acrobacias individuales y en grupo. Los responsables de estas emocionantes imágenes son los Sanos Locos, así se llaman, porque pertenecen a un club de amigos que se pasean por todo el mundo buscando este tipo de aventuras. Pues con esta emocionante imagen y espectacular, además me despido. Hasta aquí la información deportiva. Muy bien, Melina, muchas gracias. Paulina Vega Diepa, Miss Universo, llegó hoy a las instalaciones del canal RCN en Bogotá. La mujer más hermosa del mundo hizo su arribo en compañía de un gran esquema de seguridad y fue recibida con música y aplausos. Con alfombra roja, una multitud ansiosa por verla y un grupo representando al Carnaval de Barranquilla, Paulina Vega Diepa fue recibida en el canal RCN como lo que es, la mujer más bella del universo. La reina quedó sorprendida con el gran recibimiento y como buena barranquillera no pudo contenerse a la música de su tierra. Con la sencillez y el carisma que la caracterizan, Paulina saludó al público que la esperaba y luego entró a su camerino fuertemente custodiado para prepararse y cumplir los eventos en su agenda durante la tarde. Muy bien, hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Una feliz noche para todos. Un abrazo, mil gracias.